Ignacio Villada, que es el asesor del ministro y del ministerio, obviamente, para darnos precisiones respecto a la presentación del gobierno de la provincia. Doctor, un abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted es joven, ¿qué edad tiene? Tiene 51 años. No y es asesor del ministro y obviamente del ministerio. Así es. Una tarea delicada, doctor. Sí, es un lindo desafío. Porque a usted le consultan todo y un poco las decisiones finales se respaldan en su informe, en su consejo, en su advertencia. Sí, digamos, se trabaja en equipo y es un lindo desafío poder poner un granito de arena en mejorar para la gente la justicia y el servicio de justicia. Obviamente otro grano de arena lo pone también el Poder Judicial, pero bueno, en definitiva un poco esto que hablaba la doctora Echenique, estos proyectos de reforma que se presentaron en la legislatura tienden precisamente a eso, a mejorar el servicio de justicia, de hacer una justicia más cerca de la gente, más rápida, ¿no es cierto? Y que se apunte más a la sustancia que a las formas. Esa es un poco la idea. Y bueno, esto no se agota solo con reformas procesales, sino que requiere también de un cambio en lo que es la tecnología de llevar los expedientes, porque para incorporar la oralidad y todo eso tiene que ir de la mano también de lo que ya se está trabajando, que es el expediente digital. ¿No es cierto? Porque eso va a ayudar también, obviamente, a despapelizar y bueno, y a mejorar también el servicio de justicia en ese sentido. Y también lo que es la gestión judicial, la organización interna de los tribunales, que eso ya es campo del Poder Judicial, pero sé que están trabajando en eso también. Porque si no, con las reformas procesales solas son herramientas que se le da al juez, pero no se agoten eso, ¿no es cierto? Para tener Entonces ha habido un estado de conversación previo con autoridades judiciales. Exactamente, sí. Nosotros ya venimos trabajando hace tiempo con esta idea. En el año 2016 organizamos unas jornadas internacionales de mediación para ir incorporando al debate público y de todos los operadores del sistema, cambios en lo que respecta a la mediación en Córdoba, que ya a nivel nacional y en muchas provincias ya viene funcionando la mediación prejudicial obligatoria. Entonces, bueno, vinieron a exponer tanto de la nación, de distintas provincias como de otros países, y en ese mismo sentido también en el 2017, a mediados de año, se hicieron unas jornadas que organizamos nosotros, el Ministerio de Justicia, de oralidad en el proceso civil. Con gente del CEJA, explicaron cómo era el proceso en Uruguay, que habló Santiago Pereira Campos, Giovanni Posadas habló del sistema de Perú, también en Chile, un poco para ir conociendo y disparando un poco el debate. Obviamente hay gente a favor, en contra, y bueno, la idea es irlo conociendo y ver las ventajas que tiene y desterrar ciertos mitos respecto a la oralidad, ¿no es cierto? No, y además termina con ese concepto de avasallar al otro a través de la justicia. En el diálogo directo se puede llegar a algún tipo de convivencia pacífica en la decisión final. Totalmente. La oralidad tiene como ventaja también dos cuestiones. Un poco la concentración de los actos procesales, es decir, que en una prueba, para dar un ejemplo, si bien hoy está previsto en el Código Procesal Civil que todas las testimoniales se tomen en una sola audiencia, lo cierto es que hoy ello no ocurre. Entonces eso le da, primero, la inmediatez con el juez, que realmente las partes, rara vez hoy, la verdad que en el proceso escritural de hoy, conocen al juez. Acá le están viendo la cara al juez, el juez está escuchando en forma directa a los testigos, entonces el proceso se le simplifica también al propio juzgador. Claro. Y se logran también sentencias de mejor calidad. Por esta inmediatez del juez y concentración de los actos el poder de observación solo ya tiene otro concepto, otra presentación no escrita. Exactamente. Entonces, con más la experiencia, la mirada, el gesto, la expresión de cada uno también lo va estudiando el juez, pues es hermoso eso. Así es. Y además esto de la concentración de los actos procesales, que se puedan resolver incidencias ahí, en el mismo acto y no diferir los incidentes, que la apelación de los incidentes, entonces todo eso hace que los procesos se dilaten. Entonces la idea es, y ese es el desafío, de hacer diseños procesales con un sistema de concentración de actos, pero sin vulnerar el derecho de defensa. Entonces ese es el verdadero desafío. Pero son muchas las medidas presentadas en este anteproyecto. Así es. Son proyectos diferentes, pero que tienen por ahí un norte común.
¿no? Claro, pero es enorme la diferencia de aprobarse, va a ser enorme la diferencia positiva que vamos a ver en poco tiempo, porque no son soluciones parciales. Así es. Están íntimamente concatenadas. Es hermoso, doctor. ¿Le costó mucho tiempo llegar a presentar este amplio proyecto? Bueno, nosotros venimos, como le digo, trabajando primero con estas jornadas y después viendo cómo funciona también este sistema en otras provincias. Ahora Mendoza, por ejemplo, acaba de reformar su código de procedimiento, pero ya viene con una experiencia piloto que casi todos los tribunales civiles vienen implementando este proceso con oralidad en civil, en el fuero civil, y en todos los tipos de juicios. Y en Buenos Aires también, ahora ya se comenzó en Entre Ríos, ya hubo la primera audiencia video filmada en Paraná. O sea que es muy interesante la sintonía y un poco la ola que se viene en este cambio, ¿no es cierto?, en este sentido. Y Córdoba, la verdad que tiene un código de procedimiento que fue muy bueno en su momento, pero creo que hoy requiere ciertos cambios, y la idea nuestra es empezar, digamos, de aprobarse estos proyectos con el mayor consenso posible, empezar gradualmente a ir cambiando, para después sí ir a una reforma integral del Código de Procedimiento Civil. En el marco de esa gradualidad, esta implementación de procesos orales va a ser a través de una experiencia piloto, que comenzaría con ciertos tipos de juicios, ¿no es cierto? Y la idea es que unos entre 15 o 18 juzgados civiles de los 40 y pico, no sé qué hay en la actualidad, ya asuman este tipo de procesos por audiencia. Y se comenzaría con juicios de daños y perjuicios que hoy tramitan por el procedimiento de juicio abreviado, en el orden de los 160.000 pesos más o menos, juicios menores a ese monto. Pero es importante, porque es decir, paulatinamente usted va a llegar a una solución definitiva y total. Sí, y la idea es que se vayan incorporando, mire, hay muchos tipos de juicios. Pero todo es importante. Que son la modificación de todos los códigos de procedimiento, la oralidad, la mediación, los términos de que fijan para las resoluciones finales. Es amplia esta reforma, doctor. Sí, así es, porque toca distintos aspectos. Porque también en lo que es el proceso civil, la incorporación de este proceso monitorio, que es un proceso más ágil, con una sentencia provisoria que se llama, que es la sentencia monitoria, para aquellos juicios que tienen una alta verosimilitud del derecho, es decir, que están documentados con firma certificada ante escribano, la base de la acción, por ejemplo, en los desalojos, cuando es por falta de pago o por vencimiento de término, en esos dos supuestos está previsto el monitorio, cuando el contrato está con firmas certificadas o en escritura pública, si se acredita la intimación previa al pago, se acredita que ha sido receptada la intimación previa mediante carta de documento, en ese caso se interpone la demanda acreditando todo eso, y sale una sentencia monitoria para el lanzamiento con derecho a oposición al demandado. Pero esto es fundamental, doctor, porque inclusive van a bajar los costos. Así es, efectivamente. Porque en muchos casos los precios del alquiler están contabilizados sobre la base de esta posibilidad del no pago y la imposibilidad del desalojo. Pero ahí quiero hacer un paréntesis porque quiero aclarar que se garantiza el derecho de defensa del demandado. Porque si el demandado le interpone una demanda de desalojo por falta de pago, pero puede acreditar que el locador le dio prórroga y acreditar una prórroga, él va a tener un plazo para oponerse y poder acreditar esa prórroga o eventualmente ese pago parcial, aunque sea del alquiler, enervando el pretendido desalojo. O sea que en ese aspecto, esto que se habla como el desalojo exprés, a mí la palabra no me gusta, exprés, no va a afectar ni a los sectores vulnerables, pero sí va a dar una certeza y seguridad jurídica también al mercado inmobiliario y a la vez garantizar la defensa ¿no es cierto?, de los inquilinos. ¿Y han trabajado también con la Asociación de Magistrados ustedes? Sí, en algunos aspectos obviamente, y seguimos trabajando porque esto, si bien se presentaron los proyectos en la legislatura, después, como decía la doctora Echenique, se escucharon todas las voces, ahora que se está debatiendo el proyecto de mediación prejudicial obligatoria, también en los otros proyectos se van a escuchar seguramente las opiniones de los distintos operadores, y en ese sentido el Ministerio es de puertas abiertas y todo lo que no cambie los ejes centrales del proyecto y el sentido que tenemos de darle celeridad a ciertos tipos de procesos, mientras no se altere eso, el núcleo, digamos, todos los cambios que sean superadores van a ser admitidos, digamos. Queremos la mejor ley para Córdoba. ¿Y hay plazos definitorios?
Por ejemplo, para resoluciones finales en los casos penales. Bueno, el proyecto procesal penal, yo no intervine, hago esa aclaración, ni es mi especialidad ni soy penalista, pero es un proyecto de reforma parcial al Código Procedimiento Penal. Me puedo enojar con usted entonces porque no es penalista. Así es, claro, sigamos, totalmente. sigamos. Bueno, pero en definitiva, en lo que respecta a procesal penal, lo que hace este proyecto contempla, entre otras cuestiones, el diferimiento de las oposiciones en la etapa de investigación penal preparatoria, que hoy muchas veces van al juez de control, cámara de acusación, y eso hace que demore la investigación penal preparatoria. Entonces, acá se hace una reserva y se difiere los agravios para la etapa del control de la acusación. Y van a sonar algunos especialistas, abogados, que son en prorrogar las causas, ¿no? No, la idea es trabajar conjuntamente también. Con el Colegio de Abogados hemos tenido siempre diálogo, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a consensuar en el mejor proyecto, en los distintos fueros. Para nosotros es muy importante también la reforma al procedimiento laboral. Porque hoy, si bien funcionó el sistema por mucho tiempo, el cambio que tuvo el sistema procesal laboral de Córdoba con este sistema de juzgado de conciliación, que no es juez de sentencia, en donde se tramita toda la prueba, lo cierto es por el cúmulo de causas, y hoy muchas causas de ley de riesgo de trabajo, hicieron que se desvirtúe un poco eso. Sí, la conciliación por ahí se hace entre letrados y el juez no tiene tiempo por ahí de estar presente en esa audiencia de conciliación, entonces se ha desvirtuado un poco eso. Y las vistas de causa, que es la audiencia final, donde declaran los testigos, se están fijando a 2 años por el cúmulo de causas que tienen hoy las salas laborales. Entonces, se ha diseñado en este proyecto un sistema en el cual muchas causas que son créditos de carácter alimentario, como son todos los laborales, y que estén fehacientemente documentados, puedan hacerse por un procedimiento más rápido y con una sola audiencia. Un procedimiento abreviado, que se llama, donde el juez va a ser un juez de sentencia, hoy llamado juez de trabajo, que va a poder dictar sentencia y la Cámara interviene como apelación. O sea, se cumple con la garantía de doble instancia. Entonces son juicios que hoy demoran entre 3, 4 años, mínimo, en menos de un año puede tener sentencia. Pero esto es de fundamental importancia para el trabajador, porque siempre, cuando se prolonga en el tiempo la decisión final, siempre el que pierde es el más débil, en este caso el trabajador. Es de enorme importancia, doctor. Absolutamente. Fíjese que, por ejemplo, en los despidos sin causa, en el cual, al no haber una causa, lo que tiene que hacer el empleador es pagar las indemnizaciones derivadas de la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, hoy ocurre que muchas veces le ofrecen al trabajador el 50% y si no dice, bueno, anda a juicio que dura 5 años. Yo creo que esto va a desalentar un poco esa práctica y va a hacer que o se paguen mejor y conforme a derecho las indemnizaciones por despido, o si no va a tener el trabajador una vía más rápida en estos despidos sin causa, o el cobro de haberes cuando no se le paga los haberes, si se acredita. Obviamente tiene que ser una relación laboral registrada, donde se acredita con un recibo de sueldo cuánto cobra y cuánto es lo que reclama, que surja de la demanda y de la documentación que se acompaña con la demanda, la cuantía del reclamo. Entonces, la discusión, no hay mucho debate de prueba. La discusión es sobre el monto de algo que se debe, por ley se debe. En ese tipo de casos, que son muchos, en otra oportunidad podemos explayarnos cuáles son las causales previstas en el proyecto, van a tener un procedimiento más rápido con una sentencia más rápida. Doctor, le hago una pregunta al margen de todo esto. ¿Se están tratando de desprestigiar a los jueces a la hora de una resolución de apretadas, directas, indirectas, falsedades? Y muchas veces nos utilizan a nosotros. Y ataques ya muy graves para con los fiscales, el caso que está ocurrido ahora en Río Segundo, en Altagracia. ¿Es cultural esta necesidad de potenciar la defensa del pueblo para con el sistema judicial? Mire, yo creo que es preocupante que existan, yo escuché también este tipo de amenazas o aprietes al Ministerio Público Fiscal, porque creo que hay que dejar que los fiscales investiguen con libertad. A mí particularmente me preocupa mucho, pero creo que las cuestiones judiciales deben ventilarse en el ámbito judicial, sin perjuicio de lo válido que significa el periodismo. Por ahí se pueden distorsionar algunas cuestiones o en la ciudadanía, entonces hay que dejar trabajar a los jueces y a los fiscales con amplia libertad y obviamente tratar de investigar a fondo lo que son estas
estas prácticas, estas amenazas, ¿cierto? Doctor, ¿usted cree que esto se aprobaría durante el curso de este año? Esa es la idea y ojalá así sea. Ya hemos comenzado con el debate del el proyecto de mediación prejudicial obligatoria. Y después ese es fundamental, doctor. Ese es muy importante porque creo que se empodera al ciudadano de alguna manera para que autosolucione los conflictos sin necesidad de un juez ni un juicio. Ellos mismos son las partes, los artífices de la solución de los conflictos, con un mediador, ¿no es cierto? Pero si esta práctica va a ser cultural, va a ser un cambio, ¿no es cierto? Va a requerir también un cambio también en la currícula universitaria, que el abogado no salga tanto con la cultura y la impronta litigante, sino también con esto de que poder solucionar por métodos alternativos los conflictos, ¿no es cierto? Y eso por un lado. Y también va a ser importante la capacitación a los operadores, abogados y jueces para la oralidad, pues no es lo mismo un proceso escrito civil que un proceso oral. Pero yo creo que a la larga los abogados también, una vez que se adapten, y eso pasó en otras provincias y nos dicen cómo ha sido el proceso, ¿no es cierto?, van a ver que en realidad se trata de ganar tiempo también, ¿no es cierto? Si se organizan con el tema de las audiencias, esto requiere obviamente más audiencia y más inmediatez, pero va a poder solucionarse. Para los justiciables, no, en menos tiempo, porque el tiempo es costo, es papel, es intereses, es honorarios de incidentes, y en menos tiempo también se ahorran costos, ¿no es cierto? Por Doctor, eso... en el tema del trabajo, de los jueces del trabajo, ¿también tuvieron en cuenta paralelamente la ley de RT? Mire, tiene que ver con el RT porque no con el proceso previo sí, ¿no es sí, cierto? Que la provincia dirigió, sino cuando no hay acuerdo en la comisión médica final, claro, que pueda tener un procedimiento más ágil, ¿no es cierto?, una vez que la comisión médica deniega el siniestro. Muy bien está eso. Seguro. Porque había una pequeña trampa ahí con la comisión médica. Porque eso iba a demorar mucho, había 1 o 2 lugares que habían médicos en la provincia de Córdoba y en todos lados. Y eso iba a llevar a la postergación de la definición final y terminaba cobrando moneda a una persona. Sí, la idea yo creo que hay que tutelar al trabajador damnificado por un accidente o por una enfermedad, ir incrementando la cantidad de comisiones médicas, eso yo creo que se tiene que ir dando en el tiempo necesariamente. Y si hay buenos criterios médicos en las comisiones médicas, es una buena alternativa de solución previa también. Las comisiones médicas no pueden intervenir en ninguna de las partes, aparte de la comisión médica. No, es una autoridad. Perito, que la única autoridad, la única función es esa. Es una autoridad y contralor, digamos, del sistema de riesgo de trabajo. Es la autoridad de aplicación. Entonces, homologa eventualmente, y a través del Ministerio de Trabajo de la provincia, así se puso en Córdoba, los acuerdos donde las partes, la RT y el trabajador, estén de acuerdo. Ahora, si no están de acuerdo, por ejemplo, hoy, en el actual sistema procesal laboral de Córdoba, fíjese que un trabajador que tiene reconocido el accidente de trabajo o la enfermedad profesional y no se ponen de acuerdo en el grado de incapacidad, tiene que tramitar todo un proceso ordinario. Entonces, en este nuevo sistema establecemos un proceso mucho más rápido, donde se dirima únicamente con una pericia médica el grado de incapacidad o contable para ver el monto de la indemnización. Qué bien, doctor, sí. Qué bien. Sí. Creo que son cambios muy positivos para el sistema y para el trabajador, que debe ser de especial tutela, ¿no? El éxito final de estas modificaciones sería la realización, la concreción del expediente digital, doctor. Así es. Nosotros tenemos previsto incluso en el procedimiento de justicia vecinal, esta justicia descentralizada en barrios o en localidades, también el expediente digital. Y el Poder Judicial ya viene trabajando, los juicios ejecutivos fiscales ya están en expediente digital, completos. Se viene trabajando también, tengo entendido, para los ejecutivos particulares. Y hoy en laboral uno puede ver por sistema, los abogados, todos los decretos y resoluciones. Faltarían la demanda y la contestación, que pueden enviarse escaneadas, o con el sistema habría que ver la tecnología que se aplique. Pero la idea es también que las audiencias sean videograbadas. Y eso es un desafío que la Nación, en ese sentido, como comentaba la doctora Echenique, viene trabajando con distintas provincias, tiene una experiencia en la implementación de esto de videograbación de audiencias, lo cual es muy útil porque después tiene todo en un soporte digital, todo lo que dijo un testigo.
o cómo se produjo una audiencia de pruebas, por ejemplo. Entonces, eso después para la Cámara, cuando tenga que revisar un fallo, puede revisar todo lo que está en un sistema y soporte digital que se le puede dar mediante pendrive, ya se verá que no conozco mucho la parte técnica, a los abogados también. En el caso del narcotráfico, ¿va a seguir como hasta ahora? Entiendo que sí, yo esa parte desconozco, sinceramente, porque eso también son cuestiones del Ministerio Público Fiscal. Sí. Entonces, nosotros no tenemos ningún proyecto en ese aspecto. ¿Y usted ha notado en las conversaciones, usted ha ido varias veces al Ministerio de la Nación a tratar de compatibilizar con temas nacionales? ¿Ha notado una distinción, un reconocimiento hacia la justicia de Córdoba, doctor? Sí, venimos trabajando bien porque se hacen reuniones, varias reuniones al año de ministerios de justicia, que se llama COFEJUS, convocadas por el Ministerio de la Nación, donde se intercambian, es muy rico porque se intercambian experiencias entre distintas provincias, y en ese sentido, en lo que es reformas, me tocó a mí particularmente expresar las reformas de Córdoba, y me llamó la atención que, por ejemplo, a nivel nacional, en el último COFEJUS realizado en el mes de marzo en Mar del Plata, como un gran avance me mostraron la ley de procedimiento de familia, y nosotros en Córdoba ya tenemos hace rato una ley de procedimiento de familia, y actualizada con la 10.305, armonizada con el nuevo Código Civil incluso, igual que los juzgados de violencia familiar y de género, como las pocas provincias que tenemos juzgados específicos. Entonces, y esto del monitoreo y oralidad, que si bien vamos en sintonía con la Nación, nosotros ya hemos presentado proyectos y la idea es implementarlo, y ellos sí están con pruebas pilotos. Lo que pasa es que Córdoba tiene un sistema procesal que requiere cambios normativos para poder implementar la oralidad, porque tiene otro sistema en lo que es la prueba, ¿no es cierto? El Código Procesal hoy establece que el juez únicamente en la sentencia puede pronunciarse sobre la pertinencia y admisibilidad de una prueba. Eso hace que, sin perjuicio de la libertad probatoria, que eso se va a mantener, de que cada parte ofrezca lo que crea conveniente, sí le da mayores facultades al juez, claro, para delimitar, hacer un embudo y un filtro de la prueba que sea, por ejemplo, descartar la sobreabundante o probar mediante dos medios de prueba lo mismo. Eso hace que hoy el proceso se dilate. Entonces hay que ver cuál es el núcleo del conflicto y en base a eso ver cuál es la prueba conducente. Eso va a ser muy importante también.